Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a Abra, el laboratorio de aprendizaje. El día de hoy con nuestro encuentro de reflexión de todos los días lunes, los nuevos contextos laborales, junto a Andrés León y Juan Luis Trejo. El día de hoy vamos a conversar sobre los derechos y las obligaciones, el gran desafío de las relaciones laborales. Y para hablar de ese tema, los dejo junto a Juan Luis Trejo y Andrés León. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio de conversación y vamos a hoy día tener una entretenida conversación precisamente de cómo manejamos esta dualidad entre derechos y deberes, derechos y obligaciones, porque no pueden ser solo obligaciones ni tampoco solo derechos. Entonces, ¿cuál es el justo equilibrio entre ambas cosas? Es algo que vamos a tratar de desentrañar con mi amigo Juan Luis Trejo, que lo dejo para que los salude. Hola, buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, como dice Andrés, hoy día vamos a conversar un poquito de cómo vamos viendo el nuevo desafío de cómo hacer o llevar este equilibrio entre los derechos y las obligaciones en el mundo laboral, a propósito de lo que hemos ido viendo durante todo este año, que ha sido el nuevo contexto de las relaciones laborales, ¿cierto? Entonces, en esa línea, vamos a ver cuáles son algunos desafíos que se nos plantean a propósito de lo que hemos ido repasando durante cada uno de estos talleres. Dale, por favor. Lo primero en ese escenario, ¿cierto?, es que y lo hemos ido viendo en algunas de las reuniones anteriores, para ir definiendo y entendiendo cuáles son los cambios que se van generando en materia de derechos y obligaciones en las relaciones laborales, vemos que repasando vamos teniendo nuevas generaciones en el trabajo. Hablábamos cierto tiempo atrás de los baby boomers, ¿cierto?, que están interactuando hoy día con la generación Z, la generación Y con la generación X, ¿cierto? Cosa que lo hemos planteado más de alguna ocasión, es bastante novedoso tener 4 generaciones al mismo tiempo, planteando necesidades y requerimientos, y evidentemente, al tener distintos intereses, distintos desafíos dentro de la empresa, van generando nuevos derechos que creen que tienen como trabajadores, y evidentemente nuevas obligaciones que se van imponiendo cada una de las estructuras de trabajo. En esa misma línea, ¿cierto?, también habíamos hablado de la incorporación de los nuevos derechos y obligaciones a propósito de la tecnología, la robótica y el trabajo a distancia. De una u otra forma se han ido creando nuevos derechos, ¿cierto? En el fondo, si hablamos de lo que tiene que ver con el trabajo a distancia, el derecho a la desconexión, ¿cierto?, el derecho a contar con ciertos elementos, ciertas herramientas de trabajo necesarias para el teletrabajo, llámese internet, ¿cierto?, llámese un equipo, sea telefónico, sea una tablet, sea un computador, pero van saliendo derechos, ¿cierto?, que son nuevos. Y por otro lado, evidentemente, nuevas obligaciones, tanto la obligación a conectarse, a registrar en algunos casos, bajo nuevas metodologías, la asistencia, en el caso de lo que tiene que ver con otras obligaciones, el derecho, o perdón, la obligación al cuidado de aquellos bienes que se puedan estar entregando. También dentro del contexto, ¿cierto?, una nueva institucionalidad, formas de relacionamiento, transformación y la modernización de la dirección del trabajo, que también lo vimos tiempo atrás, pero hoy día, viéndolo desde el punto de vista de los derechos y las obligaciones, ¿cómo está entrando a fiscalizar hoy día estos nuevos derechos de la inspección del trabajo? Hay todo un tema que vimos, pero que si lo llevamos hoy día desde el punto de vista de la evolución de la dirección del trabajo a los derechos y las obligaciones de las partes, nos damos cuenta de que hoy día se avanzó mucho en lo que es la digitalización de información, y eso evidentemente genera un cambio en la forma de fiscalizar, y por lo tanto también genera un cambio en la forma de entender determinados derechos, ¿cierto?, o de controlar el cumplimiento de esos derechos, y evidentemente también el cumplimiento de determinadas obligaciones. Lo mismo en la verificación del mismo procedimiento ha llevado a que la Dirección del Trabajo esté generando un nuevo documento que actualiza la forma de fiscalizar, la forma de reportar, y avanzando bastante más rápido desde la pandemia, lo que dice relación, ¿cierto?, ya no solo con el finiquito electrónico, sino que y con la carga del contrato de trabajo, sino que toda la información laboral de un trabajador va a poder estar en poco tiempo disponible en la Dirección del Trabajo como una gran base de datos de cada uno como trabajador y de los empleadores respecto a los periodos correspondientes. Eso, ¿cierto?, si lo llevamos a esta lógica, va generando una necesidad de ir capacitando, de ir conociendo estas nuevas herramientas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que es la parte de fiscalización,
Uno antes estaba acostumbrado a recibir un fiscalizador del trabajo y mostrarle la información. Hoy día son instancias que son remotas, pero nos obligan a ir mostrando información de manera digital, ir conociendo de estos nuevos derechos que van naciendo, porque hoy día todavía está muy incipiente y hay una serie de materias que con todas las reformas que hemos ido viendo durante el periodo de la pandemia han ido quizás, voy a usar una palabra un poquito más coloquial, pasando coladas y por lo tanto no las hemos podido revisar con atención dentro de la empresa y que van generando una necesidad adicional. Y evidentemente hay un concepto que es esencial respecto fundamentalmente de derecho, que tiene que ver la inclusión como un todo, ¿cierto? Nosotros tenemos una norma que hoy día nos regula en materia de inclusión del mundo laboral, que establece una serie de obligaciones en materia de contratación, en materia de capacitación, ciertos porcentajes que tenemos que ir cumpliendo dependiendo del tipo de actividad que se vaya desarrollando, pero todo aquello también nos obliga y nos plantea este desafío de cómo las relaciones laborales le vamos incorporando todo esto nuevo, y todo esto nuevo finalmente cómo va afectando en el día a día en las relaciones entre las personas, entre las administraciones, los trabajadores y evidentemente también las organizaciones sindicales que los representan. Dale, por favor, Ramón. En ese escenario vamos a ir viendo, ¿cierto?, dentro de las características que se van generando dentro de las personas y dentro de las relaciones laborales, cómo van conjugando los derechos y las obligaciones. Aquí lo primero que tiene que ver con vamos a hablar de la adaptación al cambio. La adaptación al cambio supone un primer desafío. Cuando hablamos de las distintas generaciones, hay generaciones que son un poco más resistentes al cambio, las que en el fondo han tenido un espacio de trabajo de una forma durante un determinado tiempo, y por lo tanto se genera un desafío importante desde el punto de vista de cómo vamos a ir entendiendo estos nuevos derechos. Llevémoslo puntualmente a lo que dice en relación con lo que es la figura del teletrabajo. Y vamos a ver cómo en determinadas encuestas que se han ido generando a nivel nacional y también internacional, depende mucho del rango etario respecto de aquellas personas que quieren volver a su trabajo, porque no solamente el sentido de pertenencia y de ubicación, sino que también la certeza de aquellos derechos que pueden ejercer y de aquellas obligaciones que tienen que cumplir. El estar en un lugar físico donde siempre he estado trabajando, de alguna manera me tiene adaptado a que yo cumpla un horario, a que yo desarrolle determinadas tareas y determinada forma. No así el hecho de prestarlo a lo mejor desde mi casa o de un lugar distinto. Lo que al revés, en aquellas generaciones que son más jóvenes, ¿cierto? Que hemos hablado, generación Z y la generación Y o millennials, ¿cierto? Se hace bastante más simple esta adaptación, incluso lo ven como mucho más necesario. Entonces, si vemos, por ejemplo, la adaptación al cambio, tenemos un desafío desde el punto de vista de decir cómo ejercer nuestros derechos los distintos trabajadores que nos encontramos en una empresa. Porque acá no se trata de levantar la mano, ¿cierto, Andrés? De decir, a ver, ¿cuántos más están de acuerdo en este formato de teletrabajo o cuántos están de acuerdo en volver al lugar? Tiene que ver, ¿cierto?, con las condiciones de contratación, con el tipo de servicio que yo preste, y no necesariamente, por mucho que yo pueda dar todas las facilidades, va a pasar por qué es lo que más me acomoda, y en ese sentido, esta adaptación al cambio nos genera un desafío, ¿cierto? No sé cómo lo ves tú en esa línea desde el punto de vista de los distintos tipos de trabajadores que tenemos. Yo creo que ahí va a haber un tema que es complejo, específicamente con toda la gente que está hoy haciendo teletrabajo y que teletrabajo que responde a la pandemia, o sea, a la gente que fue contratada para trabajo presencial, pero que por los problemas de restricción y de cuarentena tuvimos que irnos a trabajar desde otro lugar, desde la casa. Y existe lo que dentro de la ley del teletrabajo, lo que vimos en algunas de las reuniones anteriores, este derecho a retracto, esta posibilidad a decirle al empleador, oiga, yo vuelvo a trabajar cuando esto termine, vuelvo a trabajar en las mismas condiciones y en el mismo lugar. Y eso es algo que va a tener que pasar por un acuerdo de voluntades, porque en muchos casos nos hemos dado cuenta que hay varias empresas que al tener a una cantidad importante de sus trabajadores teletrabajando, han achicado sus oficinas, han entregado sus oficinas, hoy día están a lo mejor con algún problema si es que
un número importante de los trabajadores dice yo quiero volver al mismo lugar donde estaba, eso no va a ser materialmente posible. Entonces va a implicar de alguna manera una conversación y un acuerdo uno a uno en las condiciones y qué ocurre frente a esa situación. Y por otro lado, va a haber que revisar cómo se va a dar esto al terminar la pandemia, que yo, al menos la mayoría de las encuestas que hemos revisado, lo que dicen es que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras prefieren y tienen una buena opinión del teletrabajo en una situación de normalidad, donde los colegios funcionen, las salacunas funcionen, los jardines infantiles, etcétera, que permita que los niños cumplan horarios y estén donde deben estar, pero que si le preguntamos hoy día con los niños en la casa, sin la posibilidad de mandarlos, la cosa se hace más difícil y más compleja. Entonces, yo creo que va a haber un periodo importante y hablando de esta adaptación al cambio y de flexibilidad necesaria tanto de empleadores como de trabajadores para ver cómo vamos a seguir con esto para adelante. Yo creo que la gran mayoría de las empresas van a mantener algún tipo de teletrabajo o mixto o 100%, pero me parecería muy raro una vuelta a lo que teníamos antes de la pandemia. Creo que por ahí va mi mirada al menos. Y Andrés, en esa misma línea, fíjate que una cosa que también, bueno, lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero de alguna manera yo he ido viendo que muchas empresas han ido quedando como en el cajón del olvido, tiene que ver con la actualización de los reglamentos internos, que puede sonar un tema casi como administrativo, pero al final han ido, ¿cierto?, apareciendo, justamente a partir de lo que estamos conversando, una serie de nuevos derechos y obligaciones que tienen que también quedar registrados de alguna manera, varios de ellos de manera procedimental, como por ejemplo lo que es el derecho a la desconexión o las condiciones de trabajo, en teletrabajo, en el reglamento interno. Y yo he estado viendo, y en algunas conversaciones que tuvimos, ¿te acuerdas?, también tiempo atrás, con Mauricio Peñalosa y con Cristian Melis, dos exdirectores del trabajo, de que no se ha visto mucho ese tema a fondo. Y en términos generales, las empresas este periodo no lo han recogido como algo necesario. Y por cierto, también es algo que se debe cumplir, nos guste o no, digamos, ¿cierto? Porque en el fondo hay una obligación de carácter legal en esa línea, más allá de los cambios mismos. Sí, claramente yo creo que tiene que ver con la dificultad que ha tenido la Dirección del Trabajo de fiscalizar muchas de estas cosas, pero que en la medida en que se vayan poniendo al día, van a empezar a fiscalizar y las empresas van a tener que ponerse al día con estas normas que, estoy de acuerdo contigo, hay algunas que las han cumplido, pero no la gran mayoría. Ya pues, sigamos entonces. Por un lado, tú estabas viendo el tema de la adaptación al cambio. También tenemos la figura de lo que son las competencias digitales. Hemos hablado largamente de la necesidad hoy día de tener ciertas habilidades, ciertas competencias que son necesarias para el presente y el futuro, en materia digital, en materia, ¿cierto?, de uso de redes, de uso de determinados programas, software, ¿cierto?, plataformas, y todo eso finalmente también se traduce en una generación de derechos que tiene el trabajador y también por obligaciones nuevas que van apareciendo a partir de esto. Yo tengo el derecho a ser capacitado en estos espacios también, porque si pertenezco a una generación o a un área donde tradicionalmente esto no estaba desarrollándose y hoy día esto ha sido un cambio profundo, ¿cierto?, esencial, voy a tener que tener un espacio de capacitación, de conocimiento, y eso evidentemente va a tener algún grado de impacto en la forma en que me voy relacionando con mis trabajadores o con mi jefatura. Las competencias digitales requieren también ciertas habilidades del manejo, de relacionamiento de personas, porque evidentemente la lógica del trabajo se empieza a dar de manera más distante, con otras herramientas, y esas otras herramientas al final del día nos colocan un desafío desde el punto de vista del liderazgo, que tiene que ver cómo logramos generar el cumplimiento de aquellas tareas, funciones, ¿cierto?, la motivación por otro lado, y el respeto a los derechos que tiene cada uno como trabajador y trabajador en esa materia. Las competencias digitales finalmente, si lo vemos así como un desafío de las relaciones laborales llevado a los derechos y las obligaciones, lo podríamos resumir como que
vamos a tener que refundar gran parte del relacionamiento a partir de un modelo de comunicación que, independiente de que trabajemos de manera presencial o remota, se instaló, se quedó con nosotros, y todavía no terminamos, yo creo, de entender y saber hasta dónde podamos llegar en esa línea. El otro día leía una nota de que había salido un informe respecto de drones con inteligencia artificial que habían sido utilizados en una batalla, digamos, guerra en Libia hace un par de años, no hace poco, que habían sido utilizados con inteligencia artificial, como decía, pero con capacidad de decisión. Es decir, drones que podían definir cuáles eran los objetivos a los cuales dispararle. Si eso lo llevamos desde el punto de vista de la dificultad de las relaciones humanas y de la digitalización, vaya que tenemos harto que ir aprendiendo y ir conociendo, y de la mano ir regulando, ¿cierto? La ética entra directamente dentro de lo que es las competencias digitales, y ahí vamos a tener un espacio muy importante, Andrés, desde el punto de vista de lo que son las obligaciones que tengamos hacia adelante, ¿cierto? En el fondo, el concepto ético va a estar muy marcado, o debería estar muy marcado, en lo que dice relación con las competencias digitales a propósito de las relaciones laborales de futuro. El acceso a la información, la forma de entregar la información, la nivelación que requiere las partes desde el punto de vista de la conversación misma, del manejo de los antecedentes, es que todo esto se está transformando de manera muy vertiginosa. Absolutamente de acuerdo, y yo creo que además hay y me acordé con lo de los drones que tú planteas, hay un montón de tecnología que hoy día está a disposición del trabajo y de las empresas. Y les pongo un solo ejemplo. Tú hablabas de estos drones en términos de guerra y de defensa y qué sé yo. En ENAP, por ejemplo, que es una empresa que tiene kilómetros de ductos que hay que revisar, y que existían operadores en camionetas y caminando y qué sé yo, que revisan esto a lo largo de Chile para garantizar el adecuado abastecimiento de combustible. Hoy día se desarrolló un uso de drones que van revisando a lo largo de muchos kilómetros cada espacio, cómo va, cómo está el ducto, requiere o no requiere alguna revisión, y lo que el dron determina, después va una persona, pero específicamente al lugar donde se requiere, pero no se recorre los miles de kilómetros ida y vuelta como se hacía antes. Hay un montón de tecnología hoy día aplicable al trabajo, con la cual vamos a tener que aprender a convivir y a sacarle el provecho que corresponde. No con miedo a que nos quite el trabajo, sino a cómo la complementamos con el trabajo que hoy día hacemos. Yo creo que ese es el gran desafío. Vamos. Dale, Raúl, por favor. Bueno, acá tenemos un tema que fíjate que a propósito de lo que se ha dado el último tiempo del fenómeno importante de inmigración, que tiene que ver con el tema del conocimiento de idiomas, cómo salen también nuevos derechos y nuevas obligaciones, y también un desafío desde el punto de vista del relacionamiento. Todos los países, todas las culturas tenemos distintas características, ¿cierto? Formación, mirada, una historia, y en la medida que nos toca ir interactuando al interior de una empresa, nos toca ir desarrollando, ir conjugando nuevas habilidades. El conocimiento de los idiomas hoy día, ¿cierto? Hablar español, inglés, o al menos entenderlo, chino, hoy día otros idiomas respecto de aquellas personas que han ido llegando a nuestro país, que han tenido que ir adaptándose, ¿cierto? El mejor ejemplo la comunidad haitiana. De alguna manera también nos establece un desafío, pero ese desafío en materia de relaciones laborales pasa mucho también por la figura cultural, y por lo tanto también ahí van naciendo nuevas obligaciones otra vez, ¿cierto? Y esta equivalencia respecto de los derechos. El derecho que tiene un extranjero, ¿cierto? A poder ser tratado en igualdad de condiciones, pero no solamente desde el punto de vista del cargo, sino que de tener acceso a todos los antecedentes o elementos en el idioma que él habla, o el que él escribe, que supone normalmente algo que no nos llamaba tanto la atención en términos
reales hace un tiempo, porque la tasa también de trabajadores que teníamos en las distintas industrias no era tan alta como la que tenemos hoy. Un dato de la referencia es que hoy día en la industria minera a nivel país, Chile, hemos llegado a tener hoy día en promedio entre un 14 y un 16% de dotación extranjera. Y eso es un número bastante alto para lo que era una industria que se entendía que era particularmente gente capacitada y con conocimientos en Chile, digamos. Y esa mano de obra normalmente está al orden de un 4 o un 5%. O sea, tenemos casi 3 veces, un poquito más, de lo que teníamos hasta hace 2 o 3 años en lo que es la industria minera. Hay otras industrias, evidentemente, que tienen hace mucho más rato incorporado distinta mano de obra extranjera, pero quería detenerme en esa para los efectos de plantear dónde está el desafío de las relaciones laborales, porque los intereses, por ejemplo, del extranjero, son muy distintos a los intereses a lo mejor que puede tener una persona chilena, desde el punto de vista de por qué llegó a trabajar a este país, ¿cierto? En el fondo, cuáles son las necesidades de capacitación, de desarrollo, y todos esos elementos tenemos que tener la capacidad de poder anticiparlos como empresa. Y en esa misma línea, a propósito, de, como digo, el conocimiento de idiomas, va un poquito más allá, quizás va desde el punto de vista del conocimiento cultural de estas distintas ciertas nacionalidades, y a partir de eso, también el nacimiento de derechos y obligaciones que requieren las partes. También algo a lo mejor que debe ser regulado dentro del reglamento interno. No sé cómo lo veas tú, Andrés. Yo creo que es algo que debiera ser más adelante objeto del reglamento interno. La finalidad del reglamento interno es tener claras los derechos y obligaciones de los trabajadores con la empresa y entre sí. Y por lo tanto, si vamos a convivir cada vez con más personas de una nacionalidad distinta y con posibilidad de que tengan incluso idiomas distintos, yo creo que este va a ser un tema que vamos a tener que regular. Ahora, sí quiero hacer un comentario de que siento que vamos como atrasados con este tema. Fíjate que me ha tocado conocer fuertemente también la industria agrícola, donde hay una participación importante de otras nacionalidades, y en el caso de los haitianos estaba el problema del idioma. Y fíjate que son muy pocas las empresas que se han dedicado a capacitarlos, a enseñarles español y como parte de los, entre comillas, beneficios que les ofrecen para trabajar. O sea, te pago un sueldo, te doy estas facilidades y te enseño el idioma. Y eso que suena como bien básico, son muy pocas las que lo han hecho. Entonces, yo creo que hay un espacio importante aquí y cuando hablamos, estamos de alguna forma también al alero de una OTIC y que tiene tanto que ver con el mundo de la capacitación. Yo creo que aquí hay un foco importante de capacitación en los próximos años que debiéramos ofrecer y apoyar a las medianas y pequeñas empresas en cómo manejar este tema. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, otro desafío que tenemos, ¿cierto?, es la capacidad de la resolución de problemas. Esto es una competencia que hoy día ya no solamente está instalada en determinados cargos, sino que uno podría decir de que se requiere a todo nivel, porque también la interacción requiere soluciones más rápidas en todo tipo de decisiones. Y en eso también vemos que al estar yo más empoderado, tener la capacidad, la intención y las ganas de ir resolviendo los problemas, también se van generando nuevos desafíos desde el punto de vista de las relaciones humanas y, qué duda cabe, de las relaciones laborales. Si esto lo linkeamos con otra conversación que tuvimos tiempo atrás, desde el punto de vista de si es que yo me autorrepresento o quiero que me representen otras personas, en la medida que yo estoy más empoderado para tener esta capacidad de resolución de problemas, seguramente uno podría ir observando una disminución en el interés de que me represente una organización sindical y seguramente autorrepresentarme en una serie de soluciones. Y al revés, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que es la administración, uno siempre pide la proactividad y por lo tanto la capacidad de empoderarse rápidamente en determinadas situaciones de conflictividad o de toma de decisiones. Y eso
del punto de vista de que si no está bien instalado el modelo de relaciones laborales en una empresa, si no está bien instalado el concepto de los principios que van a regir las relaciones laborales en una empresa, por lo tanto haya un equipo experto detrás que sea capaz de ir conduciendo, a lo mejor muchas de estas resoluciones de problemas del día a día van a poder traer otro tipo de inconvenientes en otra materia. Como son más los actores que tienen que resolver los problemas al interior de la empresa, yo creo, Andrés, que también cada empresa se merece y necesita tener un espacio de trabajo, de capacitación y de conducción en materia de lo que son las relaciones laborales. En esta lógica, lo hablamos por ahí, de poder plantear y permitir que podamos manejar las relaciones laborales de una manera más integrada y no solamente como un anexo de los temas de recursos humanos, un anexo de... Entonces, no sé cómo lo veas tú ahí. Absolutamente. Yo creo que este es un tema muy importante. Lo veíamos en alguna de las conversaciones previas, que lo que antes llamábamos habilidades blandas pasan hoy día a ser uno de los elementos más buscados cuando uno contrata profesionales, ejecutivos y trabajadores en general, porque la verdad es que son, como veíamos, el conocimiento técnico cada vez está más cercano y uno puede desde Google a buscar soluciones a temas específicos. Está la posibilidad de contratar asesoría y está la posibilidad de tener informes de empresas expertas que solucionan el tema técnico. Pero la capacidad de resolución de problemas, la flexibilidad en la forma de enfrentar esos problemas, la capacidad de generar un ambiente que permita trabajo en equipo, que dé la seguridad y la confianza de que uno se puede equivocar, que cuando está trabajando en equipo y está aportando ideas, no todas tienen que ser brillantes, algunas serán mejores que otras, pero todas aportan a una mejor solución de un problema. La posibilidad de generar esos espacios pasa porque busquemos esas capacidades y habilidades en las personas que estamos contratando como empresa. Y por lo tanto, se ha desplazado fuertemente la búsqueda del título profesional, el curso posgrado, etcétera, a la entrevista donde tú puedes darte cuenta si esa persona tiene o no tiene estas habilidades, capacidades, competencias, llamémoslas como queramos, que te van a permitir ser un aporte a un clima de trabajo en equipo y de búsqueda de soluciones en conjunto, que es lo que hoy día está dando los mejores resultados en la mayoría de las empresas. O sea, hay un foco de búsqueda por ese lado y hay una absoluta necesidad de que la línea, los mandos medios, las jefaturas que tienen gente a cargo, tengan la adecuada capacidad de resolución de problemas, el conocimiento de las normas que les aplican a los trabajadores que les reportan, para poder ser ellos los que busquen una solución directa con las personas que les reportan y no termine siempre siendo la gerencia de recursos humanos o de personas o el sindicato quien busca las soluciones porque el jefe no está al tanto o no ha sido preparado. Yo creo que ahí hay que reconocer que las empresas tienen una responsabilidad en capacitar y ayudar y apoyar a las distintas jefaturas en estas normas, en este tipo de liderazgo que se requiere hoy y que es muy distinto al que se podía permitir las empresas hace 10 años atrás. Andrés, y en esa misma línea, un poco tomando la experiencia tuya, esto es un tema que no tiene que ver con el nivel de estudio, ni tal como dices tú, sino con otras habilidades, pero también hay un espacio de experiencia desde el punto de vista de cómo enfrentar esa resolución de problemas, ¿cierto? Me refiero cómo esto que hablábamos de tener distintas generaciones trabajando, también puede significar una oportunidad, un desafío, pero también un inconveniente desde el punto de vista de relaciones laborales, cuando vemos que
para resolver un mismo problema o un mismo conflicto podamos tener miradas muy distintas desde el punto de vista generacional, ¿cierto? ¿Cómo te ha tocado a ti a lo mejor ver ese desafío desde el punto de vista de y la dificultad, pero también la oportunidad desde el punto de vista de formación de equipo y liderazgo? Mira, desde mi punto de vista, más bien la posibilidad y el desafío de generar los espacios para que cada uno aporte lo mejor que cada uno tiene. ¿Ah? Y desde ese punto de vista, yo siempre peco de optimista y veo el vaso medio lleno y busco que así sean las empresas en las que me toca trabajar y con las que me ha tocado asesorar en el pasado, porque creo que es la forma correcta de mirar el tema. Buscar la oportunidad que es otra persona que tiene vivencias distintas, necesidades distintas, motivaciones distintas, y que desde esas motivaciones, vivencias, capacidades, poder generar un equipo, una forma de trabajo conjunto que sea mucho más creativo y que aporte más a la solución de los problemas que tiene la empresa. Aquí yo creo que dejamos atrás la época en la que el gerente general y algún gerente experto de un área eran los únicos que se conocían el negocio al revés y al derecho y tenían todas las respuestas. Hoy día las preguntas son infinitas y las respuestas, en la medida en que sean más adecuadas, van a tener la posibilidad de permanecer en el tiempo y de llegar a más, ¿cómo se llama?, a más consumidores, a más clientes de la empresa o del servicio que tu empresa entrega. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy importante y creo que el reforzar estas instancias de diálogo, esta capacitación a las jefaturas es básica. Y si vamos a lo primero que hablábamos cuando hablábamos de un nuevo modelo de relaciones laborales y decíamos que para partir hablando de un nuevo modelo, era un modelo que tenía 3 patas y no una sola, y que no eran relaciones sindicales, sino relaciones laborales, donde una de las patas eran los dirigentes sindicales, que son los representantes legales de sus trabajadores afiliados al sindicato. Pero la otra pata tenía que ver con la relación directa con los trabajadores y la administración. Y la tercera eran las jefaturas, todos los mandos medios al interior de una empresa que tienen la posibilidad de interactuar en el día a día con los trabajadores y por lo tanto de recoger las dudas, las inquietudes y las sugerencias, ideas y soluciones y al mismo tiempo canalizar las comunicaciones de parte de la administración. Ahí hay un foco muy importante que creo que hay que concentrarse y trabajarlo en los próximos años. Andrés, en esa misma línea, mira, tenemos acá una pregunta en el chat. Kurt pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta materia en particular? ¿Cómo has vivido la lógica del capacitar, entiendo yo, o de las capacidades de resolver con los mandos medios? ¿Cómo se puede empoderar efectivamente a los mandos medios dentro de la empresa o organización? Me han tocado varias experiencias bastante buenas, te diría yo, en el pasado, y en el sentido de generar un acompañamiento de parte de la gerencia de personas o de recursos humanos en ciertas cosas básicas para la jefatura, desde comunicaciones, desde manejo de reuniones, desde cosas bien básicas, desde cómo sostener conversaciones difíciles, de cómo dar feedback y poder generar una adecuada evaluación del desempeño o de lo que corresponda en el día a día en la empresa. Yo creo que son varios temas que es necesario que las gerencias de personas o las jefaturas de recursos humanos puedan apoyar a cada jefe y a cada líder en la organización que normalmente no llegaron ahí por esas habilidades, sino que llegaron porque eran los que técnicamente tenían más experiencia y conocían más. La empresa debe hacerse responsable de capacitarlos y de apoyarlos en estos temas que son básicos para generar esta relación más fluida con los trabajadores. Y uno de esos son temas legales, de relaciones laborales,
temas de los convenios y contratos colectivos y por lo tanto a qué tienen derecho y a qué no, en cómo se maneja el tema de las remuneraciones al interior de la empresa, el cómo me hago cargo de si estoy enfermo o no estoy enfermo, a quién le pregunto, mando o no mando la licencia, a quién se la mando. Son cosas bien básicas, pero que la gran mayoría de las jefaturas no las conocen. Y es responsabilidad de la empresa que las conozcan para que las puedan traspasar adecuadamente a las personas que las reportan. Mira, eso, gracias Andrés, habla harto de la mano de lo que conversábamos la semana pasada con Carlos Onfrey, la semana antes pasada respecto del modelo colaborativo, ¿cierto? Porque en la medida que, así como te estoy entendiendo, uno va nivelando la cancha, va entregando mejor información, no solamente más, sino que también mejor a los trabajadores en los distintos roles, también vas mejorando, ¿cierto?, lo que son las relaciones laborales. En el fondo, ya no tener solamente un vocero de entrega de información, ¿cierto?, sino que tener varios canales que puedan ir transmitiendo de manera clara lo mismo que hay, sea desde el punto de vista de lo que la administración de una empresa quiera transmitirle a todos los trabajadores y trabajadoras, o también sea que existan distintos caminos, ¿cierto?, de poder recoger aquello que puedan ser necesidades, anhelos o inquietudes por parte de trabajadores y trabajadoras. Dale. Dale, Raúl, por favor. Mira, en esta misma línea, si nos vamos a la siguiente, tenemos un tema que es tremendamente complejo, y esto, si lo empezamos a mirar de nuevo en esta lógica de cómo ha sido el comportamiento en los países más desarrollados, que tiene que ver con que hoy día hay una competencia que se valora mucho en los trabajadores, que es la creatividad permanente, esto de no tener miedo a ser creativo, cambiar, a buscar nuevos caminos. Pero ello también supone un tremendo dolor de cabeza, porque en la medida que yo en cualquier tipo de industria o actividad voy generando nuevas iniciativas, primero estoy desafiando lo establecido, estoy cambiando aquello que es zona de confort en lo que es el trabajo, en lo que es el modelo de negocio, y también estoy generando un tremendo desafío desde el punto de vista de las relaciones humanas y por tanto relaciones laborales. Esta creatividad muy valorada hoy día a propósito de la tecnología nos lleva, ¿cierto?, a la posibilidad cierta del nacimiento de nuevos derechos laborales, de evidentemente la creación de obligaciones, tanto desde el punto de vista del trabajador, desde el punto de vista de los procesos, pero en particular a donde nos lleva, ¿cierto?, es a cómo logra estar el modelo de relaciones laborales de una empresa a la altura de lo que estamos pidiéndole a los nuevos trabajadores, a las nuevas personas que se van incorporando desde el punto de vista de que sean creativos. Es decir, cómo tenemos la misma velocidad de poder administrar relaciones humanas, relaciones sindicales, cuando estamos pidiendo cambio, innovación de manera constante y permanente, cosa que también puede ver afectado, ¿cierto?, el día a día desde el punto de vista laboral. Por ejemplo, la figura de contratos por hora que tenemos en otros países, la figura, ¿cierto?, del mismo teletrabajo que ya hemos hablado largamente. Y eso va de la mano de otra competencia que, aun cuando suene muy, muy tradicional decirlo, o casi como una frase cliché, pero el trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo uno lo puede usar muchas veces y en muchas ocasiones, pero en términos reales es bastante complejo lograrlo para que los objetivos que se ha propuesto el mismo equipo de trabajo, el grupo o área o la compañía completa, puedan dar los resultados pretendidos. Normalmente nosotros nos quedamos en términos generales, y esto no es lo que pienso yo, sino que tiene que ver con distintos análisis en materia de cumplimiento de metas y productividad, que ha la misma SOFOF ha planteado en algunas materias, y a nivel nacional también a través de la Cámara de Producción y el Comercio, que dice en relación con cuánto trabajo en equipo hacemos realmente o cuánto trabajamos en un grupo, que no es lo mismo. Y eso también nos lleva a este desafío de las relaciones laborales, ¿cierto? Porque trabajar en equipo supone varias características que hemos compartido también en otras ocasiones: la generosidad, la confianza, ¿cierto? La posibilidad de poder entender, de poder callar cuando hay que callar y no tratar de implantar ciertas cosas, sino que tratar de implementar acuerdos sostenidos en el tiempo que permitan lograr las metas. No sé, Andrés, cómo tú ves la mirada del trabajo en equipo de la mano con las relaciones laborales, ¿cierto? En este desafío, y te quiero hacer la siguiente, o el siguiente ejercicio. Trabajo en equipo, distintas generaciones,
buenas relaciones laborales? Bueno, da para una conversa larga el tema, ¿ah? Y a lo mejor con una cerveza también, ¿ah? Para hacerlo más ameno. Pero mira, yo creo que hay mucho que decir respecto de esto, porque eh, el trabajo en equipo no solo es respecto de los miembros de un equipo determinado en un área o en una gerencia dentro de una empresa, también es un trabajo en equipo el que hay que desarrollar entre los directores sindicales, los representantes de los trabajadores y las áreas de relaciones laborales. Y ahí se requiere trabajo en equipo para lograr los mejores beneficios posibles para los trabajadores y los mejores resultados y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. Si no se logran ambos, no estamos avanzando en un esquema de relaciones laborales que permita generar empresas más exitosas y trabajadores más satisfechos. O sea, claramente yo creo que ahí hay un desafío de cómo relacionarse entre las áreas de personas, las áreas de relaciones laborales y los sindicatos, que requiere de trabajo en equipo. Y también, y hemos visto por muchos años, varias técnicas, formas de desarrollar equipos de alto desempeño, donde lo que se pretende entonces es que los miembros del equipo adquieren ciertas habilidades para relacionarse entre ellos y generar mejores resultados en el menor tiempo posible. Y eso pasa por una capacitación importante y por el desarrollo de habilidades y además por la asignación de ciertos papeles a los distintos miembros del equipo. O sea, hay algunos que tienen la capacidad de ser más directivos y tienen que dirigir el trabajo, pero hay otros que tienen que pararle el carro y decir, oye, un momentito, ya pasó el tiempo que corresponde para este tema, vamos a pasar al tema siguiente, porque si no deja de ser eficiente esta reunión, y se van asignando tareas a los distintos miembros del equipo, que además pueden ir cambiando en el tiempo. Pero ello requiere de capacitación y de preparación. Hay algunos trabajadores y personas que tienen algunas habilidades innatas, pero muchas de estas son absolutamente aprendibles y desarrollables. Y por lo tanto, de nuevo, hay una responsabilidad de la empresa, del área de recursos humanos, de capacitar y apoyar con estas habilidades para lograr este trabajo en equipo más eficiente. Y esto es un poquito un desafío que es como mirar la línea del horizonte. A medida que uno avanza, la sigue viendo lejos, está por allá. Hay mucho que avanzar en este sentido. Hay capacitaciones bien básicas y respecto de esto, y hay otras muy avanzadas con cursos de posgrado respecto de cómo lograr equipos de alto desempeño, y con miradas desde la sociología hasta la administración de empresas. O sea, le ponemos KPI o le ponemos habilidades personales, y el buen resultado es la mezcla de las dos, digamos. Entonces, yo creo que hay ahí un desafío muy fuerte. Hay buenos ejemplos en distintas empresas que a mí me ha tocado ver en el pasado de cómo lograr esto, pero pasa por este convencimiento de que la empresa tiene una responsabilidad respecto de estos temas, y por lo tanto debe hacerse cargo y estar disponible para capacitar y acompañar a la jefatura en el proceso. Oye, Andrés, en esa misma línea me pregunta acá de nuevo Kurt, dice, en esta lógica que tú planteas, dice, ¿cómo considera el sindicato si es que este se fue a huelga? Lo que pasa es que el sindicato la relación con el sindicato no es en un momento determinado, es una relación, lo que nosotros hemos planteado es que es una relación, si uno quiere establecer un modelo moderno de relaciones laborales que obedezca una planificación en el tiempo para lograr buenas relaciones laborales, esta relación es constante en el tiempo y no es solo para las negociaciones colectivas. Y menos cuando dentro de una negociación colectiva el sindicato ha optado por la decisión de irse a una huelga.
claramente no es el mejor momento para ser amigos, no es el momento para desarrollar las habilidades de trabajo en equipo. Lo que nosotros planteamos es que este trabajo hay que hacerlo previo a los procesos de negociación colectiva y mantenerlo después de la negociación colectiva. Ahora, cuando uno está enfrentado a una situación de huelga que, en mi experiencia, le genera daños importantes no solo a la empresa, sino también a los trabajadores que participan en ella, porque de partida pierden la remuneración correspondiente por los días que no estén trabajando, pierden su cobertura de seguro de salud, digamos, y de accidente. Hay una serie de daños a los trabajadores que forman parte de esa huelga, pero también está el daño patrimonial a la empresa, que o no puede producir o no puede entregar sus productos o servicios. Yo creo que esa es una instancia que uno debe esforzarse al máximo por evitar, pero que en el momento en que ocurre hay que enfrentarla como un hecho de la causa y buscar cuál es la mejor salida. Siempre hay una salida. La verdad es que si miro hacia atrás, yo me ha tocado participar directamente o en la mesa de negociación o en el proceso de definición de la estrategia y la táctica de negociaciones colectivas en más de 200 negociaciones colectivas hasta esta altura. Y de esas 200 me ha tocado en aproximadamente 15 enfrentar situaciones de huelga. Y dentro de esas 15 hemos logrado salir en 10 de ellas de buena forma de la huelga, porque hemos insistido en buscar soluciones que impliquen ganar y en, de nuevo, educar a los trabajadores y a los dirigentes en qué es lo que viene después, porque termina la huelga, pero tenemos que seguir trabajando en la misma empresa y voy a tener que seguir viendo la cara al mismo jefe. Y por lo tanto, no me conviene estas peleas a muerte porque no son constructivas, porque generan problemas difíciles de administrar después. Y han habido algunas donde no hemos logrado ese acuerdo y donde ha terminado bastante rota la relación, con muchos problemas que han implicado también problemas a los socios de ese sindicato y cambios en las directivas sindicales posteriores. O sea, aquí también hay una pasada de cuenta a los dirigentes sindicales que van más allá de lo que sus bases les han autorizado y que extreman una posición porque los que se ven perjudicados no son los dirigentes sindicales en primera instancia, porque tienen fuero, pero sí los trabajadores que no tienen ese fuero y que si la empresa no está en condiciones de cumplir lo que se le está exigiendo, y eso va más allá de los márgenes razonables, de alguna forma va a tener que hacer rentable eso. Y eso, lamentablemente, existe la tentación de que sea con disminuciones de trabajadores. Y eso es ese es el resultado de una mala negociación colectiva, abiertamente. Entonces, en la medida en que uno puede invertir tiempo en mostrar esas instancias y esas posibilidades a los dirigentes sindicales, existe la posibilidad de mover ciertas posiciones intransigentes y lograr acuerdos mejores para los trabajadores y para la empresa. ¿Hay algunos casos que no? Sí, lamentablemente hay algunos casos que no, y tienen consecuencias, repito, negativas, incluso para esos mismos dirigentes a quienes después me ha tocado ver en varias oportunidades que son censurados por los trabajadores que son miembros de ese sindicato y terminan con cambio en la dirigencia sindical, y otras veces en que obviamente no lo vuelven a elegir en el futuro. Gracias, Andrés. Una última pregunta que aparece aquí antes de pasar a la siguiente. Dice, ¿solo las áreas de personal llevan las relaciones laborales? ¿Cómo lo hago si soy de otra área? Brillante la pregunta, muchas gracias. Y qué bueno que lo planteas así de claro. En la mayoría de los casos así es. No es lo que nosotros recomendamos. Y no es lo que nosotros hemos planteado dentro de este nuevo modelo de relaciones laborales, porque esa es la forma antigua y anacrónica, diría yo, de llevar las relaciones laborales.
área de personas, dirigentes sindicales, se acabó. Eso es algo que desde mi punto de vista quedó absolutamente en el pasado y no responde a las necesidades de hoy día. Hoy requerimos las tres patas de las que hablábamos. Relaciones con los dirigentes sindicales, porque legalmente así corresponde y son sus representantes legales. Relaciones con los trabajadores a través de la información, de las áreas de comunicaciones, a través de invitarlos y de la participación, que la empresa esté disponible a abrir para que los trabajadores puedan ser parte de la toma de decisiones. Y la tercera, a través de las jefaturas intermedias, de todas las personas que tienen gente a cargo al interior de una empresa. Esos son jugadores muy importantes, desde mi punto de vista, esenciales en unas buenas relaciones laborales. Son los que modelan la forma de actuar de los trabajadores que le reportan. Son los que pueden entregar solución y respuesta a los problemas y a las dudas que tienen. Son los que pueden canalizar los problemas o las dudas a aquel que debe buscar una solución si es que no está definida o no ha sido previamente planificada. Y por eso que hablamos de un plan de relaciones laborales en el tiempo, porque las cosas no ocurren todas el mismo día y es imposible esperar que todos los problemas se solucionen en una negociación colectiva. Eso no existe. Sí existe un alinear las personas, la organización, los objetivos para que en 1, 2 o 3 negociaciones colectivas y en un periodo de 6 años, 5 años, uno pueda generar un tipo de relación basada en la confianza y en la transparencia y con personas debidamente capacitadas en los cargos de jefatura al interior de la empresa que te permitan, en conjunto con el área de personas o de recursos humanos y obviamente de relaciones laborales, manejar las relaciones con los trabajadores y con los dirigentes sindicales. Vale, gracias Andrés. Sigamos, Raúl, ahí con las tres últimas de esta, que tiene que ver, ¿cierto?, la competencia y el emprendimiento. Y esta nos genera, fíjate Andrés, un desafío importante, ¿cierto? Porque le pedimos a los trabajadores, trabajadoras, le pedimos a las personas, ¿cierto?, que en la medida que van avanzando en la vida laboral, sean capaces de ir emprendiendo, ¿cierto?, de que vayan soltando ciertas amarras y de zona de confort, pero por el mismo lado, ese emprendimiento también arriesga, si no se dan estos elementos que tú has ido diciendo durante esta tarde, ¿cierto?, desde el punto de vista de la capacitación y conducir el liderazgo, genera un riesgo también desde el punto de vista de las relaciones laborales, porque en el fondo nacen nuevos derechos en la medida que yo voy emprendiendo. Yo puedo crear, ¿cierto?, un nuevo modelo de negocio. ¿Para qué vamos a hablar de las plataformas, ¿cierto?, y las aplicaciones? Era algo que o sea, todavía no está regulado en materia laboral, ¿cierto? Pero era algo de lo cual no habríamos hablado hace 5 años, menos hace 10, ¿cierto? Hubo emprendimientos, ¿cierto? Las startups hoy día que están tan de moda, que establecen formas distintas de trabajar, formas distintas de relacionamiento, y que por lo tanto también genera este desafío desde el punto de vista de la creación de valor de la relación laboral misma, ¿cierto? Y eso se lo vamos poniendo de la mano de lo que uno puede entender como inteligencia cultural, ¿vale? Cómo podemos validar la interacción. Se cruza mucho con lo que hablábamos un ratito más atrás del punto de las distintas generaciones y también las distintas culturas por la inmigración, ¿cierto? La inteligencia cultural, en la medida de que yo tengo una diversidad mayor de personas de distintas nacionalidades, edades, también voy generando una interculturalidad mucho mayor. Entonces, en ese escenario y contexto, desafiamos a las relaciones laborales a que estén a la altura de poder no solamente ponerse de acuerdo en el día a día, poder llevar de mejor manera las relaciones, sino que de todas maneras ir anticipando, ir previendo
centro las competencias a las personas que hoy día sean disruptivos, que sean capaces de romper, no solo quebrar un huevo, sino que dejar de romperlos todos para poder hacer algo distinto. Pero los ser disruptivos también a veces puede, aquí al revés, hacer traspasar ciertos derechos que ya puedan existir, ¿cierto? O no cumplir con determinadas obligaciones, ¿cierto? Y que se entienda, o se malentienda, como lo queramos ver, de que ese ser disruptivo trajo un beneficio para la empresa, pero pasamos por alto o por encima de determinadas situaciones de derechos y obligaciones que van a afectar las relaciones laborales. Por ejemplo, si yo tengo que asegurar la continuidad operacional, yo digo, voy a utilizar un sistema de trabajo de un turno que va a tener a un grupo de personas sin descansar un determinado tiempo, a lo mejor en esa idea disruptiva de romper el status quo, a lo mejor de trabajar cuando no se trabajaba en horario distinto, voy a lograr un objetivo mayor desde el punto de vista de las metas de la empresa, pero a lo mejor voy a haber estado vulnerando derechos, ¿cierto? Y obligaciones que tienen las partes, y eso claramente me va a traer algún tipo de conflicto laboral. Entonces, en esa línea, Andrés, ¿con qué sentido de responsabilidad deberíamos ir mirando la lógica tuya? ¿Hasta dónde ser disruptivo, emprender, ¿cierto? Cuidando de alguna manera las relaciones laborales y entendiendo que, claro, tú lo decías bien, hay que ir capacitando, pero también hay otro espacio que tiene que ver con hasta dónde yo tengo cierto límite ético o límite valórico que ponga a disposición de la empresa como característica de trabajador o de ejecutivo. Yo creo que hay varios elementos que confluyen en esto, y de hecho es bueno aclarar que ser disruptivo no significa ser conflictivo, ¿ah? Y hay una diferencia importante ahí. Hace 10 años o 15 años atrás, un trabajador que preguntaba mucho o que cuestionaba a su jefe era conflictivo, y eso implicaba ojalá que no siguiera participando porque generaba un conflicto al interior de la empresa. Hoy día, con los cambios, como tú decías, de las distintas generaciones que están trabajando, con la velocidad con la que, y con la información que tenemos, es necesario que existan trabajadores disruptivos que nos hagan cuestionarnos el por qué estamos haciendo las cosas de una forma determinada. Y la típica respuesta de así se ha hecho siempre, ya es una mala respuesta. Antes esa respuesta uno la aceptaba de alguna forma y decía, bueno, si ha funcionado, ¿ah? Como dicen los gringos, si no está quebrado, ¿para qué lo vamos a revisar tanto? ¿Ah? Si ha funcionado, sigamos. Y cuando tú planteas ideas distintas, cuando planteas una manera de hacer las cosas distintas, puedes tener muchas reacciones. La primera es que esto ya lo probamos y ya se hizo y no resultó. Esto, mira, lo han tratado de hacer varias veces y nunca ha resultado. Y siempre tenemos una especie de inercia en las empresas donde a la gente le es más cómodo hacer las cosas que ha venido haciendo por un rato largo. Entonces está en su zona de confort y por lo tanto así es como se hace aquí. ¿Ah? Y es que tengo una idea mejor, sí, pero así estamos cómodos, así que sigamos así. Eso es precisamente lo que hoy día, cuando hablamos de disruptivo, de inteligencia cultural, estamos hablando de personas que puedan cuestionar ese status quo, que lo pongan en una situación media incómoda para poder revisar qué podemos hacer distinto. Tengo la experiencia de que cada vez, y esto es así de cierto, cada vez que a mí me ha tocado, al menos, que se ha revisado un proceso, hay algunas ideas y algunas alternativas de mejora de ese mismo proceso que hacen que se justificara de todas maneras hacer la revisión. O porque hay pasos que no, o medidas de control que no existían, o pasos que sobraban, o demoras en el proceso, etcétera, o falta de eficiencia porque habían 2 o 3 personas que hacían algo parecido en vez de centralizar en una sola área que haga esa parte del proceso, etcétera. Y eso nace
de personas que tengan la seguridad en sí mismas y la seguridad que el sistema les da de poder plantear, levantar la mano y plantear la idea de decir, oiga, ¿por qué no revisamos esto? Y por otro lado, el convencimiento de las jefaturas y de la empresa de decir, no todo lo que hacemos lo hacemos fantástico y por lo tanto hay muchas cosas que pueden mejorar y estamos dispuestos a escuchar alternativas. Y eso es lo que desde mi punto de vista hay que promover y hay que generar en esta conversación entre trabajadores y empresas. Esta conversación debe ser en un ambiente de seguridad donde si yo planteo una idea no siento que corra el riesgo mi cargo, y que si la idea no era tan buena me van a echar, y por otro lado la empresa y la jefatura dispuestas a ser cuestionados para revisar si las cosas las podemos hacer mejor. Así que yo creo que aquí hay un tema muy importante a ser desarrollado y que es un tema que nosotros recomendamos muchísimo. Así que por ahí veo el futuro en esto. Vale. Gracias, Andrés. Dale, Raúl, por favor. Bueno, y aquí nos nacen algunas preguntas, ¿cierto? Y estas, quizás, Andrés, para dejarlas lanzadas y poder comentarlas, ¿cierto? La primera es, ¿qué se entiende primero por las nuevas generaciones? ¿Qué entienden primero? ¿Los derechos o las obligaciones? En esto que decíamos del cruce generacional. Después, ¿cierto? ¿Cómo enfrentaremos la educación laboral para cumplir nuestras obligaciones y mantener buenas relaciones laborales? Tú, harto de esto estabas diciendo, ¿cierto? Punto de vista de lo que es la capacitación. ¿Cómo impacta la inclusión en los derechos y en las obligaciones en las relaciones laborales? Y una pregunta que quizá algo salió también la semana pasada, pero es que ¿cómo me representan los sindicatos? ¿Cuál es el más probable desde el punto de vista del escenario que se pueda dar en el futuro a propósito de derechos y obligaciones, individualismo y trabajadores, ¿cierto? Que quieren trabajar por un lado en equipo, pero por otro lado está el factor individualista. Entonces ahí dejo lanzadas 4 preguntas, pero que en el fondo se conjugan en una sola, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo vamos a ir abarcando cada uno de estos temas. Perfecto. Oye, mira, claramente que lo primero que aparece cuando hablamos de nuevas generaciones son los derechos, y las últimas y las nuevas generaciones son generaciones más de derechos que de obligaciones. Y yo creo que ahí hay mucho que analizar. Hay una responsabilidad importante de los que somos padres de haber acostumbrado, digamos, a nuestros hijos a que son más los derechos que las obligaciones. Y la verdad es que el mundo no funciona así. El mundo funciona con derechos y obligaciones. Porque la libertad, mi libertad, termina cuando empieza a afectar la libertad tuya. Y ahí hay un límite que tiene que ver con que yo tengo derecho a mi libertad, pero estoy obligado a respetar la tuya también. Y no puedo pasar por sobre la tuya. Y ahí hay un cuento que a nivel de sociedad tenemos que aprender y que pasa de la misma forma a nivel y al interior de las empresas con las relaciones con los trabajadores. Tenemos una cantidad importante de trabajadores jóvenes, generación Y, millennials, y que hoy día este tema, la primera pregunta es, bueno, ¿y cuáles son mis derechos? ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y cuáles son los beneficios que tengo? ¿Y cómo me motiva la empresa para que yo siga aquí? Y son un montón de preguntas en ese sentido, y son pocos los análisis de, bueno, ¿y a qué estoy obligado? ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Y cómo aporto yo a la empresa? Ese proceso viene después, en una conversación casi más con el jefe. Y yo creo que ahí hay un tema que como sociedad tenemos que mejorar. No existen derechos sin obligaciones y no existe mi libertad por sobre la tuya. Y en la medida que pensemos que eso es así, tenemos una tendencia a mirar el problema que estamos generando y somos parte del problema y no parte de la solución. Siempre existe, y me gusta mucho cuando yo
por deformación soy abogado, y cuando uno estudia los primeros años de derecho, se estudia la compraventa. Y cuando se estudia la compraventa, se establece una mirada que es absolutamente subjetiva y que tiene que ver con que el precio que se fija por lo que yo estoy comprando, yo lo determino como justo porque es el que estoy dispuesto a pagar por lo que me van a vender. Y el vendedor lo considera justo porque es el que va a recibir por aquello que está vendiendo. Y ahí hay un acuerdo donde ambas partes se ponen desde una mirada subjetiva de acuerdo en cuánto vale el vaso. ¿Cuánto vale el vaso? ¿Vale 1.000 pesos? ¿Vale 500 pesos? ¿Cuánto vale? Y esa definición tiene que ver con esta mirada de que algo debe tener algún grado de equivalencia para ambas partes. Esta figura que les planteo como ejemplo debe aplicarse también a esta relación de derechos y obligaciones. Cuando la cosa se carga para un solo lado, como lo decíamos hace poco rato en temas de relaciones laborales y de relaciones específicamente sindicales, no va en el sentido correcto y genera problemas serios a los trabajadores, a la empresa y finalmente también posiblemente a los dirigentes sindicales. Entonces, aquí hay un desafío importante de cómo manejamos esto. Lo planteaba Carlos Onfray, dirigente sindical al que invitamos el lunes pasado, desde su experiencia, el cómo responder a esta mirada de las generaciones más jóvenes, más inmediatas, más de soluciones en el corto plazo y beneficios en el corto plazo, porque no sé si voy a estar más tiempo acá, no sé, no me proyecto 10 años, me proyecto 2 y con suerte 3, entonces no me prometan cosas a futuro, no me den beneficios para mis hijos, si yo no sé si quiero tener hijos, y a lo mejor no lo voy a tener, o tengo decidido que no voy a tener. Entonces, ¿cómo para este mundo de dirigentes sindicales tiene la dificultad de interpretar las necesidades y los beneficios que quiere esta generación más joven, sin dejar de lado aquellos que son necesarios para muchos otros trabajadores que son de generaciones distintas y que sí tienen los hijos y que sí tienen una mirada ya más estable, porque el que ya lleva, no sé, por 25 o 30 años en la empresa es difícil que se vaya. Le va a costar encontrar trabajo en otro lado. Entonces, hay que buscar un cierto equilibrio en darle algo de lo que busca a cada una de esas miradas y trabajadores que se representan en esos grupos. No es fácil este camino, y no hay respuestas matemáticas ni correctas ni incorrectas. Hay distintas aproximaciones, algunas más eficientes que otras, pero no hay una que uno pueda decir, mira, hay que hacer lo que hizo tal empresa y tenemos garantizado. No, a esa empresa le resultó particularmente bien y qué bueno que así fue y puede ser un ejemplo de cómo lo puedo aplicar, pero mi propia empresa tiene realidades distintas, tiene una cultura distinta y por lo tanto no hay como recetas garantizadas. Hay buenos ejemplos de los cuales uno puede aprender, pero siempre pensando en dónde lo voy a aplicar. Y solo como ejemplo, acuérdense que durante muchos años habían varias franquicias de negocios norteamericanos que venían a Chile y que algunos resultaron fantásticamente bien y otros estuvieron 2 o 3 años y se volvieron, porque quisieron aplicar el modelo que les había resultado en Estados Unidos o en otras partes del mundo a Chile. Y nuestra cultura es distinta, nuestra idiosincrasia es distinta. Y ese modelo que ya estaba garantizado y que era así nomás, no admitía modificaciones, no funcionó. Y el primer ejemplo es que hoy día tenemos hamburguesas con palta en el McDonald's, cosa que era pero impensada hace, no sé, 5 años atrás. Entonces, esto
es un tema que hay que trabajar, es un tema que no es fácil y les repito, no tiene una solución única. Pero es uno de los desafíos que enfrenta la sociedad y que enfrentan, por lo tanto, también las empresas y los trabajadores. La educación laboral claramente es un tema a la que hay que dedicarle tiempo y que va como responsabilidad de la empresa, pero también como responsabilidad de cada uno de los trabajadores. Esta mirada de la empresa paternalista que debe hacerse cargo de todas las necesidades del trabajador quedó también absolutamente atrás y no es lo que es recomendable hoy día. Hoy día lo que se requiere es una empresa abierta a buscar distintas soluciones y a permitir que los trabajadores aporten con sus capacidades. Y esto no es solo desde cómo yo te capacito, que es parte de lo que se requiere, pero también hay que traspasarle la responsabilidad a cada trabajador, de decir, cómo me capacito y cómo me preocupo de mi futuro laboral, y lo preparo yo porque yo soy el responsable de ese futuro. No es la empresa, no está obligada a darme una carrera para adelante, está obligada a pagarme un sueldo y a cumplir con ciertas obligaciones mientras yo cumpla con las mías, y están señaladas en un contrato. Pero más allá que eso, también depende de mí. No puedo esperar que la empresa o que mi jefe me solucione la vida. La vida es problema mío. Yo tengo que hacerme cargo de eso. Y esa es una responsabilidad que es importante aprender y traspasar. Así como decíamos hace poco rato, que hay una responsabilidad de cada jefe respecto de las personas que le reportan y que no puede mirar solo a la gerencia de recursos humanos o al sindicato cuando hay un problema para que ellos lo solucionen, también hay una responsabilidad de cada trabajador respecto de su futuro. No le puedo reclamar al gerente general de la empresa que no me ha capacitado. Yo tampoco he golpeado la puerta o he hecho lo que necesito hacer para pensar en mejores opciones para mi futuro. Ahora, esta mirada de responsabilidades compartidas abre también espacios interesantes e importantes en este modelo de relaciones laborales que nosotros planteamos. Porque en la medida en que reconocemos que existen responsabilidades compartidas, estamos abiertos a poder mirar algo distinto. Si yo siempre le echo la culpa al empedrado y siempre digo que la responsabilidad es del otro, no tengo nada que cambiar y por lo tanto no estoy abierto a mirar más allá de lo que estoy viendo. En la medida en que me abro a que existen posibilidades de hacer las cosas mejor, a que yo puedo tener alguna responsabilidad por los malos resultados que estoy teniendo, a que yo como trabajador también tengo responsabilidad de mi falta de crecimiento, de desarrollo, empezamos a conversar en un ambiente distinto. Si solo exijo, y volvemos a los derechos y obligaciones, si solo exijo y espero, va a ser poco lo que voy a poder avanzar en ambos sentidos. Yo creo que el tema de la inclusión es un tema muy, muy interesante. Creo que va en muchos aspectos. La hemos visto en términos de género, en términos de capacidades diferentes, pero la inclusión abarca mucho más desde mi punto de vista. Cada vez vamos a tener más normas que regulen el tema de la inclusión, pero yo creo que las empresas debieran dar un paso hacia la autorregulación y hacia abrirse e ir un poco más allá de lo que la ley exige, porque el resultado está a la vista, donde uno le ha tocado ver, y a mí me ha tocado en distintas empresas, ver una conciencia de inclusión. Uno se da cuenta el aporte que implican las distintas posibilidades, ¿no es cierto?, de inclusión y cómo los resultados de la empresa empiezan a ser cada vez mejores en la medida en que es una empresa más inclusiva y más abierta.
Y eso es algo que hay datos concretos y hay encuestas, y no me lo crean a mí, sino que investiguenlo, pero así es. Y yo por eso que soy absolutamente hincha y convencido de que hay que empujar por la posibilidad de crecer en términos de género, de crecer en términos de capacidades diferentes al interior de las empresas, que existan mujeres en la toma de decisiones, más en los niveles más altos de las empresas, en los directorios, en las gerencias de primera línea, en la jefatura. Hace bien, le hace bien a las empresas. Tenemos habilidades y capacidades distintas, tenemos sensibilidades distintas para ver los problemas y las oportunidades y convertirlas en respuestas y en soluciones. Y en la medida en que hay más quienes que participen con sus capacidades, la cosa mejora y los resultados también mejoran. Y finalmente, ¿cómo me representan los sindicatos? Lo hablábamos la reunión pasada, cada vez se hace más difícil a los dirigentes sindicales representar a las generaciones más jóvenes. Se les hace más difícil, primero porque muchos dicen, no necesito que me represente nadie, me represento solo. Y hay un tema ahí que todavía no saben o no se ha definido desde el mundo de la dirigencia sindical cómo administrar. Pero hay un desafío importante en ello. Y además, lo que les decía antes, cómo representar a este grupo de personas de distintas edades, con distintas mentalidades, con distintas motivaciones a trabajar en conjunto y tener una respuesta y una salida aceptable para cada una de ellas. Es un tremendo desafío para las gerencias de las empresas, para los jefes que tienen un grupo importante de gente que les reporta, para los dirigentes sindicales que representan un número importante de gente. Y les tengo una buena y una mala noticia. ¿Ah? La mala es que no tiene solución fija, establecida, copiable y una para todo. La buena es que depende de nosotros buscarla. Y eso es lo que lo hace entretenido, interesante y desafiante, porque no es es un conjunto de medidas que van manejando y que tienden a generar estos espacios más colaborativos, de mayor participación y estas relaciones laborales con una mirada de mediano y largo plazo y no de la solución inmediata, que es la que a mí me parece que le ha hecho tanto mal a las empresas y al país en los últimos años, ¿no? La búsqueda de la solución puntual y no de la mirada larga. A mí me gusta pensar en las relaciones laborales como en una película, no en una foto. La foto me muestra lo que hay hoy. La película me da la posibilidad de ver lo que había, lo que existe hoy y lo que viene por delante. Y puedo trabajar en las últimas escenas de la película y puedo yo ser parte de definir cuál va a ser el final que quiero para la película en la que yo estoy metido. Eso debiera ser lo que tengamos en mente las empresas, los gerentes, las personas que tienen que tomar decisiones y los trabajadores, porque desde esa mirada tenemos una posibilidad realmente de crear relaciones laborales de otro nivel y no volver al típico enfrentamiento que desde mi punto de vista se quedó atrás. Oye, eso. No sé si hay alguna otra pregunta o consulta o comentario. Ya estamos llegando a la hora y me gustaría saber si hay algún otro comentario. Raúl. ¿No? Sí, Andrea, aquí hay uno. No, más que nada es un comentario. Nos dicen muchas gracias, muy interesante. Nancy qué bueno, nos dice qué bueno. Oye, eso es lejos lo mejor que uno puede escuchar. A mí por lo menos me fascina el que encontremos y tengamos la posibilidad de conversar de estos temas, que a mí me fascinan y me motivan absolutamente y los encuentro súper interesantes, porque son
cada vez más relevante en las empresas, en los trabajadores, en las negociaciones colectivas, en el futuro de las empresas. Así que yo les quiero agradecer por este espacio, agradecer por habernos acompañado a lo largo de estos últimos 3 meses, donde hemos estado en conversaciones y en espacios de aprendizaje, y dejarlos invitados a un próximo espacio de conversaciones en marzo, si Dios quiere, y te dejo la palabra, Raúl, y les agradezco a todos su presencia. Muchas gracias a ti, Andrés, por todo el conocimiento, la entrega del aprendizaje que hemos tenido juntos durante estos meses que ha existido este espacio de los nuevos contextos laborales, pero principalmente por compartir tus experiencias. Al fin y al cabo, muchas veces son las experiencias las nuestras y las experiencias de los otros los que nos inspiran también. Así que eso, muchas gracias Andrés, muchas gracias Juan Luis, y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante todo este tiempo en los nuevos contextos laborales.